Bueno, buenas noches a todos. Realmente ha sido un gusto estas 3 reuniones. Hermosísima la última reunión que surgió así de la espontaneidad, un relato clínico, y me pareció tan lindo la forma en que pudieron compartirlo, el respeto entre profesionales, entre colegas. Me pareció algo muy, muy lindo y lo quiero destacar. Eso mostró que realmente es gente de buena voluntad, es buena gente la que se ha reunido en este grupo. Bien, llegamos a la última reunión y yo ya les voy a mandar la clase por escrito, que tiene mucho más material de lo que voy a hablar hoy, pero es la manera de, bueno, como de ir más pausado, de dejar más espacio por ahí para preguntas, y a su vez de no atiborrar de información, sino de decir lo más importante para que se pueda ir metabolizando. Después van leyendo tranquilos, porque sé que todas estas clases han tenido, bueno, como mucha información. Imagínense que en lo que les voy a mandar por escrito, va desde el proyecto en Freud, el proyecto Pulsiones, el yo y el ello, y en Lacan he estado desde el seminario 10, el 11, el 12, el 22, el 23, el 24, el 17. Entonces, uno tiene que elegir cuando va a formalizar un oral, porque si no, bueno, no se puede con todo. Ni uno ni ustedes para escucharlo. Voy a compartir pantalla. Hice un pan. Una de las cosas que yo decía o que se me ocurrió de entrada era volver a las preguntas que habían sido la convocatoria, sobre todo a 2 preguntas que constituyeron la convocatoria. No para que las resolvamos hoy, el seminario no tiene intención de haber resuelto las preguntas, además ustedes me conocen, si yo formulo preguntas es para que se queden trabajando, no para apurarse a responder, no, para que den vuelta en la cabeza, se queden trabajando. Eso es lo más importante. Yo considero que un seminario es un lugar en donde la pregunta trabaja. Entonces rescato 2 de las preguntas que hice. ¿Qué tratamiento dar a la aparición de estas manifestaciones que hacen a lo real de la vida? Perdón. Principalmente yo quería volver a esas preguntas iniciales y después también como una forma de orientarnos respecto de para qué estamos estudiando estas cosas, es que eché un poquito mano a dirección de la cura, sobre todo a donde Lacan habla del proceso de ordenamiento de la cura, ¿no? El ordenamiento del proceso de la cura. Primero porque es algo del cual él no se desdice a lo largo de toda su enseñanza, y después porque su definición es muy interesante. Él dice, va de la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real, ahí va. Yo lo que les decía es, sí, voy a volver a mi Power, ahora con más razón, que había esas preguntas. Volvamos a las preguntas, no sé si ya lo pudo poner Olga. Estoy tratando. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo trabajar la caída de aserción subjetiva necesaria para un análisis cuando el sujeto enfrenta una caída real de la aserción? Un real atroz, que sin saber dónde está, puede aparecer y matar,
Bien, estas preguntas son muy fuertes, por supuesto, hoy, fuertísimas. Pero, a ver, hay montones de situaciones de la vida en donde ese real atroz se patentiza, no en una pandemia, pero, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que yo me interrogué respecto de esto, fue en el Hospital Muniz, cuando comenzó el SIDA. Yo me interrogué, bueno, ¿qué vamos a poder hacer frente a estos pacientes que se están muriendo? Hasta que, más allá de darnos cuenta que sí podíamos hacer cosas con los médicos, que se angustiaban terriblemente porque el saber se les había caído, nos dimos cuenta que el estar al lado de la cama y permitir que esa persona, si quería, hasta sus últimos de los momentos hablara, hasta sus últimos momentos pudiera mirarse en la mirada de un otro, era más importante. Y nos dimos cuenta además en forma grupal, porque una vez los cambiaron de sala, armaron una sala de murientes, bueno, algo terrible, espantoso, 30 y pico años atrás, o 30 fácil, y no los encontrábamos, y ellos nos mandaron a llamar. Y ahí dijimos, oye, quiere decir que si nos llaman es porque quieren que vayamos. Bien. Entonces, son cosas para tener en cuenta, porque más de una vez uno se pregunta qué hacer con un paciente de cáncer, cómo atiendo, ¿no? Hay personas que están con cáncer y recién ahí llama al psicoanalista. Bueno, preguntas para hacer. Lo que me interesó rescatar de acá es no solamente esto del proceso de reordenamiento, al cual ya me he referido, sino rescatar al máximo que siempre se trata de un proceso de desaificación, o sea, de pérdida de goce, de pérdida de consistencia del objeto. El objeto A tiene una vertiente de goce, una vertiente de causa de deseo. Si toma consistencia, hace empuje al goce. Entonces, justamente vaciarlo lo más posible, ¿verdad? Porque el goce es ineliminable, vaciarlo lo más posible da posibilidad a esa vertiente y esa función de objeto causa de deseo. Y es eso lo que tiene que orientar lo que vamos a ver hoy, lo que ya vimos los otros días, respecto del objeto de goce, y lo que vamos a ver hoy respecto de un objeto de goce muy particular, que actualmente, por distintos motivos que acá abajo están escritos, estamos en un empuje al goce, ya sea porque no hay metáfora jurídica, ya sea porque todos los objetos ready-made, bueno, están saturando la boca de cada hablante, ya sea hoy por el terror a la muerte, la ruptura de la protección de estímulos, sobre la ruptura de la protección antiestímulo, capítulo 4 de Más allá del principio del placer. Del trauma sí hablamos, y a su vez del aumento de ambivalencia. En su corriente hostil, dado por imperativo superyoico, ya lo vamos a decir más adelante, y para repasarlo, traje a relucir el capítulo 3 del yo y el ello. Dice respecto del superyo, encuentra su génesis en la identificación más temprana. Escuchen muy fuerte, casi tendría que hacer así. Más temprana, subrayar. Porque tiene mucha importancia de esto, más temprana, lo que decíamos antes, anobjetal, o sea, anterior a toda carga de objeto, o sea, sin investidura de objeto.
identificación con la prehistoria familiar. ¿Se acuerdan de Freud, las 3 generaciones? Bueno, acá Freud apuesta fuerte, apuesta más fuerte que en Scheber, que hablaba de 3 generaciones para la psicosis. No, adquisiciones filogenéticas del ello, o sea, adquisiciones filogenéticas respecto de las cuales el yo puede hacer nada, que configuran reencarnaciones de anteriores formaciones yoicas. Y yo subrayé lo de reencarnación porque justamente lo que hay que pesquisar en un análisis, lo que tiene que poder producir un analizante, es de qué se trata esa reencarnación. El complejo de Edipo es un precipitado de la agresividad proveniente de la ambivalencia del mismo. Esa agresividad genera un sentimiento de culpa, al cual el sujeto no quiere renunciar, porque la culpa causa goce, se aba igual que la queja, son una cara y seca de la misma moneda. Se abate sobre el yo como una furia cruel. Lo subrayé, no solamente por el valor de furioso, sino porque Lacan le llama la furia a la pulsión. Este sentimiento de culpa es mudo, en tanto a veces no aparece como tal, si no hace falta que el sujeto sienta culpa, muchas veces no la siente. Bien, el superyo es independiente del yo, proviene de lo oído. Esto es muy importante. La investidura, la fuerza, la da el ello, pero el superyo proviene de lo oído porque son restos preconscientes de palabras, es decir, representación palabra, preconsciente. Consideraciones que aparecen en la 31, en la conferencia 31, que me parecieron importantes, ¿no? Hablando sobre el Edipo y demás, bueno. Pero lo que me pareció importante es que los progenitores juegan con el niño a la prueba de amor, ¿no? Amenazándolo de dejarlo de querer. Es un juego nefasto, digamos. Es un juego nefasto, pero, a ver, aunque no lo hagan en concreto, igual el niño, en tanto infant, siempre se va a sentir amenazado de perder ese amor. El infant depende del amor de los progenitores para sobrevivir. Entonces, esa dependencia hace que teme perder el amor. La herencia del superyo es la amenaza de la pérdida del amor y sus equivalencias. Siempre hay una amenaza de pérdida en lo que el superyo nos hace escuchar. Tiene una función prohibidora y punitoria, y su acción más fuerte la ejecuta muda y ominosa, o sea, siniestra. Y Freud dice, como pulsión de destrucción libre en el yo y en el ello. O sea, el poder que tiene es muy fuerte, muy grande. Pulsión de destrucción libre en el yo y en el ello. Bueno, los impulsos de amor se transponen en impulsos de agresión, ¿verdad? Vía superyo los hace transponer. Hay una sustitución de amor por odio, en donde en el sujeto pueden convertirse en automartirio, pero también puede ser martirizante. Martirizar al otro, y así lo vemos en la clínica del obsesivo, que es el que más sufre del superyo. Es producto de una desmezcla pulsional, bueno,
cultivo puro de la pulsión de muerte. Bien. Bien, con esto no se van a olvidar de lo que es la pulsión invocante. Con esto tampoco. Bien. Lacan utilizó el ejemplo del shofar para hablar de la pulsión invocante. El shofar desde épocas remotas siempre se pensó que la palabra tiene un poder muy superior, capaz de alterar, torcer y trastocar los destinos. Voz es un significante que viene del latín, como generalmente en nuestras lenguas, y yo subrayé sobre todo esto de que hace vibrar las cuerdas vocales, porque ya vamos a ver que la voz tiene como un elemento, una característica muy importante, la pulsión invocante, y es que nos hace vibrar el cuerpo. Un grito evocará el recuerdo del propio grito del sujeto y con ello el de sus propias vivencias dolorosas. Recuerden, en el proyecto, después de hablar de vivencia de satisfacción, Freud habla de vivencia de dolor. Ahí en el escrito que les voy a mandar está explicitado. Pero lo interesante, por eso es muy primario, ¿verdad? Porque evoca ese primer grito del sujeto y sus primeras vivencias dolorosas. El grito refiere a das Ding. El grito es uno de los atributos. ¿Se acuerdan que das Ding, la cosa, tiene un núcleo vacío en contenido que es pura marca del encuentro con el otro? Una marca, digamos, residual entre el estado de tensión y la vivencia de satisfacción. Son dos tensiones diferentes, la vivencia de satisfacción, una descarga del estado de tensión, eso deja una marca el encuentro con el otro, punto, marca. En los atributos se van formando atributos de la cosa, entre ellos un atributo interesante que hace de puente entre lo visual y la palabra, es justamente ese resto auditivo, podríamos llamar. La cosa es lo ominoso que puede funcionar, que funciona como siniestro, porque es lo imposible de conocer y porque a su vez patentiza al sujeto en su extrema indefensión. Estamos diciendo que evoca el primer grito. ¿Cuál es el primer grito de un bebé? El primer grito es cuando todavía no se ha realizado, no ha llegado el auxilio ajeno y ese que lleva a cabo el auxilio ajeno, supongámoslo, la función materna, todavía no ha realizado la acción específica. Entonces, bien, extrema indefensión, y es como lo más siniestro, lo más ominoso. Saben que lo siniestro, un Heilig, dicho así por Freud en alemán, tiene que ver con los Heilig, con lo conocido, con lo íntimo, con lo propio.
es el precario recurso que dispone el sujeto para actualizar su desesperado llamado. Bien, ya vamos al seminario 10 de Lacan, ¿sí? Dimos un repasito, una vuelta por Freud, dice mucho más sobre el superyo, pero bueno. Vamos al seminario 10 de Lacan. Al referirse al objeto voz, Lacan recurre a un instrumento musical, el shofar. Un instrumento que es tradición entre los hebreos, el pueblo judío, que es el que se usa en las ceremonias o rituales. Todavía hasta el día de hoy en algunos lugares se usa, es algo muy lujoso actualmente. El shofar es lo que escucharon, ese cuerno que escucharon después de los gritos del hombre y la mujer. Alude a Dios, a la palabra, a la voz de Dios, perdón, no la palabra, la voz, pero también a su rugido, o sea, la ira de Dios. Y Lacan lo toma para ejemplificar la voz del superyo. ¿Entienden que la voz del superyo, a ver, cuando armamos la frase, se hace una tramitación, sino la voz del superyo es eso, un grito, un fonema que queda ahí. A ver, ¿cuál es la complejidad del sujeto? Que tiene que constituirse en el campo del otro. Y el objeto A surge como residuo de esa operación. ¿Se acuerdan? Alienación, separación, seminario 11, la bolsa o la vida. Bien, el tema es que para lograr el sentido, la vida, el sujeto se aliena, trae consigo el sentido, y de esa relación, que es la relación fundamental, un sujeto, un significante representa un sujeto para otro significante, se trae del campo del otro, que es el tesoro del significante, se trae un significante que lo representa. De esa operación cae un resto, que es el objeto A. Hay toda una función lógica para explicarlo que no entré en este momento. El otro, estructuralmente, contiene un vacío, la falta en el otro. Y en ese agujero resuena la voz. La voz resuena en el lugar de vacío del otro, que es temible, pues allí surge la pregunta, o sea, ¿por qué hay vacío en el otro? Es que, bueno, tengo lugar respecto de la relación con el otro. Pero allí surge una pregunta, y es la pregunta que tiene cualquier sujeto, no solamente el infante, respecto del otro. ¿Qué quiere el otro de mí? Y también el temor de que no quiera nada. El objeto que se desprende del otro como voz se incrusta, no entra en el sentido. Y le diría que en un análisis, me parece que en mi experiencia, la más de las veces tampoco entró en un sentido. El analizante lo detectó. Como ese analizante que yo le decía que escuchaba así como un ruidito. Por favor, ese ruidito. Y de ahí ella pensó afuera un montón de cosas respecto del ruidito, como una manera de tramitar eso que se le hacía imposible, ¿no? Y entonces podemos decir, el sujeto inventa, cuando arma un relato, pero en sí lo que hay que saber es que está incrustado
en el cuerpo. Es un cuerpo extraño, invasor e intimidante. Toma posesión de la intimidad. Porque si decimos que el objeto voz, digamos, camina por su casa en el yo y en el ello, bueno, a ver, ¿no? Es más que invasor, más que intimidante, toma pleno la intimidad de un sujeto. Y es lo que Lacan llama es éxtimo, porque como viene del campo del otro, lo considera éxtimo, más allá de que deja al sujeto como éxtimo a sí mismo. Seminario 11. Lacan dice que las orejas son en el campo del inconsciente el único orificio que no puede cerrarse. Bien. Lo que va a decir, y me gustó muchísimo, es el cuerpo no puede dejar de resonar al ritmo de la voz. Miren, en el libro Lo crudo y lo cocido de, ¿cómo se llama? De Levi-Strauss. Perdón, Levi-Strauss, no Levi-Strauss, Levi-Strauss, porque Strauss es otro, es Strauss. Él habla de una tribu en donde la mujer que hace de partera, lo que hace es cantarle, ¿no?, a la mujer que va a dar a luz, y que si el niño está atravesado o viene con problemas, ella le canta, le canta, le canta hasta que el niño se acomoda. Bien. Lo importante es que, a ver, el cuerpo resuena al ritmo de la voz. El cuerpo es sensible a lo que se escucha. Por eso Lacan, ya en el 11, y de ahí lo va a seguir diciendo hasta el 24, la pulsión es el modo en que el cuerpo hace resonar al decir. Y juega, ay, que suena, que resuena, que consuena, bueno, juega con todas las homofonías francesas. El objeto A es esa cosa que por poco que sea del cuerpo del viviente, ¿no?, está incrustado en el cuerpo, es en el campo del otro que tienen que ser buscadas, en los significantes de ese campo del otro, dado que es allí donde surge el sujeto y se diseminan los objetos que el sujeto pierde en su mundo significante. De los objetos conserva solo los restos. En el sujeto se incrustan sus resonancias, sus ecos. Esto es muy importante, tiene mucha importancia para las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Esta cuestión de lo que se incrusta en el cuerpo. El humano tiene un cuerpo intrusado, tenemos intrusos dentro del cuerpo. Imagínense que la filogenia, la prehistoria familiar, la tenemos intrusada. Bueno, ay, no me puedo acordar el nombre de la psicoanalista francés, pasará como 30 años, el que comenzó con todas las cuestiones dentro del ambiente del Lacan, del fenómeno psicosomático y del cáncer dentro del fenómeno psicosomático y demás. Bueno, que él hablaba del significante fechable.
¿no? Ligado a esta cuestión del objeto intrusado en el cuerpo. Es en el campo del otro donde el sujeto tiene que hacer su rastreo para encontrar algo de sí, un trozo, un residuo, un resto. Por accidente, algo del ser que los engendró queda incrustado en su cuerpo. Allí queda la marca, el trozo, el pedazo de un fuera de cuerpo del niño, porque proviene del otro. Lacan juega mucho con eso de el fuera de cuerpo, porque proviene del campo del otro. Si está esta paradoja, incrustado en el cuerpo del sujeto, pero proviene del campo del otro, tiene un punto de fuera de cuerpo. El objeto A, entonces, es esa cosa mutilada, unión del otro. Es algo del otro, pero algo mutilado del otro, que el sujeto resigna a perder con tal de obtener la bonificación de ser atravesado por el significante y lograr con eso el don de la significación y sus efectos, es decir, la palabra. Sin embargo, nunca resigna del todo. La nostalgia del objeto es persistente y el objeto voz, aunque sea bajo un grito o la mudez, lo patentiza. Este es un cuadro que inspiró a Lacan para el seminario 12. Se llama El grito de Munch. Miren ustedes, la boca abierta, grandota, y se tapa las orejas. Este es un recorte, porque de esta manera van a poder ver bien este efecto de taparse la oreja y la boca. Tiene análisis muy complejos, no solamente hecho por Lacan, hecho por gente que se dedica al arte, porque por acá detrás de este balcón, que da un precipicio además, hay unas personas. A propósito de este cuadro, Lacan reflexiona respecto a la relación del grito y el silencio, del sujeto y el otro, la pulsión y el objeto A. Se pregunta, ¿quién escuchará ese grito que nosotros no escuchamos? Si bien el grito es un real no dialectizado ni dialectizable, como ya se sabe, no intenten hablar ni hacer callar a alguien que está gritando. Esperen que pare. Es un momento en donde el sujeto está tomado absolutamente por lo pulsional. También es necesario tener en cuenta que cuando la voz no sale, el cuerpo grita su dolor. En las dos maneras hay alguien gritando el dolor. El grito es un reflejo que sutura a nivel más fundamental que la palabra. Si decimos que la palabra sutura la angustia, el grito sutura. Es un reflejo pulsional. Es el primer señuelo invisible con que el infante atrae la mirada del otro. El grito es, digamos, rebaja al sujeto a la condición de sujeto de necesidad. Lacan dice, es el caso del desesperado. Atañe a lo más primario de la relación con el otro, y esto me parece muy importante,
es un intento desesperado de llamado cuando el otro adviene inabordable, o sea, cuando el otro no responde. En su punto límite, el grito es un desgarro indescifrable de dolor proferido a un otro. Un modo de gritar una adversidad abrazadora. El grito es un modo desorbitado de presentación de la angustia, o sea, fuera de órbita, ¿eh? Zarpó, como dicen los jóvenes hoy. Pero es una manera brutal de presentarse la angustia. Seminario 22, 23, 24, la conferencia de Milán, cuya traductora es Olga Mater. Vamos. Perdón, Olga, que a vos no te gusta que diga estas cosas, pero bueno, ha sido un esfuerzo muy grande, hace muchos años. La pueden encontrar en el sigma.com, esa traducción, ¿no, Olga? Sí, ahí está. Sí. Muchas gracias. La conferencia de Milán, hay otra más. Bueno, pero es algo que Lacan viene trabajando, o sea, yo marco estos seminarios, pero es algo que Lacan viene trabajando del 11 en adelante, desde que habló de los elementos disyuntos de la pulsión. En el seminario 11 se ha puesto a trabajar estas cosas. Y no nos olvidemos que el tema de la cifra lo tenía desde el año 36 él. Entonces, bueno, era hora que se decidiera a hablar sin ambages, como dice él. El grito tiene consistencia de letra. Letra que no declina. Y de esa manera se atrinchera en el circuito pulsional. Como, esta es una metáfora lacaniana, la cosa que acosa. Eco que resuena en lo pulsional, resuena más allá del significante. A veces, ese fonema, por así llamarle, puede ser una letra. Algo que suene como letra, porque lo que ustedes escucharon como grito, qué sé yo, si decían, ¡ay! Por eso me pareció interesante el shofar. Que no hay manera de asimilarlo a ninguna letra. Digamos, lo importante es que resuena más allá del significante, por eso muerde al cuerpo, representa muy bien lo que dijo Freud de la pulsión, que tenía una patita en lo somático, en el soma. Lo cual no desdice de que pueda ser, conformar, estar como disimulado, metido, o entre dos significantes, o en una letrita significante, o en una interjección, escuchen las interjecciones, puede ensordecer, porque no hay velo ni enmascaramiento alguno que encubra su consistencia pulsional que, despojada del enrejado significante, aturde como el vozarrón. O sea, la letra siempre tiene valor de voz. En la voz resuenan los matices polifónicos que en la historia del sujeto bascularon y basculan entre el escuchar y el hacerse oír. Así como la letra es el soporte material del significante en la escritura,
acá le pega una vueltita en instancia a la letra, ¿eh? La voz es el soporte material del significante en el habla. Por eso, la pulsión invocante es la más próxima a la experiencia del inconsciente. El inconsciente estructurado como un lenguaje, eso habla. La voz es el nombre de goce de cada uno. Muy íntima, muy particular, muy particular. Un análisis supone, discúlpenme, corregí el power, ¿cierto? Que ustedes no me están viendo. No están viendo el power. Un análisis supone confrontarse a los pequeños trazos, a las marcas de goce con las que el sujeto ha realizado sus arreglos neuróticos, a la falta en el otro. Cada uno a la falta del otro y hace sus arreglos porque, porque es insoportable la falta en el otro. Si se está continuamente, si no hacemos un arreglo neurótico de esa falta en el otro, bueno, estamos siempre teniendo miedo de no ser nadie para el otro. Entonces, hacemos arreglos neuróticos produciendo distintas respuestas. Una de las respuestas es creer que toda frase es reversible y entonces fulano es mi maestro, yo soy su discípula. Habría que ver si fulano me reconoce como discípula, etcétera, etcétera, pero no importa. Si no quiero arriesgar, pero ahora vamos a ver, si no quiero arriesgar a preguntarle, pues me armo yo la respuesta. Son los modos con que el sujeto se ha arreglado respecto de la inexistencia de la relación sexual, ya se saben a qué se refiere esto, y a la ausencia de saber. No sabemos sobre la muerte, no hay saber ni sobre el sexo ni sobre la muerte. El sujeto desamarrado de los imperativos de la voz. Es algo a esperar como un final de análisis. En el acto de ejercer la voz, de dirigirse a otro, el sujeto no está para nada protegido de la angustia. No hay garantías respecto de la respuesta del otro. En análisis, la voz, como objeto de la pulsión invocante, puede realizar un movimiento de franqueamiento de la angustia por el deseo. ¿Se acuerdan que el final de Dirección de la Cura es hombre de deseo, ¿no? Primero una alusión a que, bueno, el deseo es como el pájaro en el cielo celeste, bla, 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 pero después dice hombre del deseo, a quien se le supo revelar como un significante impar, etcétera, etcétera, ese deseo. Bueno. A ver, la única opción que tiene el deseo es que el sujeto se arriesgue, no se acobarde. Porque el deseo no es sin el otro. Entonces, el sujeto debe poder arriesgarse a poner su voz y abrirse paso poniendo su voz como soporte del deseo para interrogar al otro, arriesgar su palabra para que en cada apuesta que se pueda dirigir al semejante.
sin saber lo que va a contestar el otro. Por eso adquiere un estatuto muy privilegiado en el curso de la cura. Vean toda la vuelta que tiene la pulsión invocante y por qué es elegida por Lacan como la pulsión, digamos, ejemplar, fundamental, etcétera, etcétera, el objeto vos como el objeto a trabajar más, digamos, en un análisis. Y es porque, bien, es solamente horadando esa consistencia del objeto vos, cómo un sujeto puede franquear ese objeto, la consistencia de ese objeto, franquear la angustia, ir hacia el deseo. Un terreno que es siempre un advenir, pero allí se produce como sujeto el advenir. Bueno, la última diapositiva, puesta en muchos colores y demás, decía, muchas gracias. Yo sé que la mayoría siguen el lunes que viene, pero bueno, lindo estar todos juntos en este último encuentro, en donde lo que yo quería hoy es que vieran hacia dónde nos hemos estado dirigiendo las 4 reuniones. Lo planteé en la primera, le dimos vuelta, la segunda salieron un tanto mareados, la tercera, creo que yo encontré la forma como de explicitárselo más pausado, por eso leí, para ir como, bueno, más punto por punto. Y en esta cuarta volví a retomar, porque ¿para qué complicarse la vida con esta cuestión de la letra, el objeto, la letra gozante, esto, lo otro, qué sé yo? Bueno, yo le diría, le dio muchas más vueltas, con más brújula clínica, eso es lo importante, de lo que pudo hacer Freud. Pero el concepto está en Freud, porque Freud pensó la pulsión con una vertiente significante de la palabra, el representante representativo, de ahí al significante, bueno, le faltaba la palabra significante a Freud, pero estaba ahí, ¿verdad? Le faltaba el concepto de significante. Y esa pata en el soma, esa pata que habla de la resonancia que la pulsión tiene en el cuerpo. Y todos lo experimentamos de 1000 maneras, eso. De eso no, ninguno vamos a desconfiar, no tenemos nada a decir. Todo lo experimentamos. El tema es que Lacan, con esto de la pulsión invocante, nos ha dado una brújula hermosa para, como ejemplo de la pulsión, pero una brújula hermosa para no distraernos en un análisis. Porque si hay algo, es que el analista no puede estar distraído. El analista sabrá cuándo hacer una aclaración, lo vamos a comenzar a ver el lunes que viene, cuándo hacer una aclaración, cuándo hacer una intervención. Por ejemplo, una interconsulta, decirle a alguien que vaya a ver a un médico, es una intervención. Sí, que vaya a ver un médico clínico, o que eso es de un abogado, es una intervención. La interpretación significante en un tiempo del análisis, porque la interpretación de objeto es para el final de análisis. Es para cuando el analizante ha desarrollado una capacidad de transferencia al trabajo
que ahí sí es como decía Freud. Un empujoncito del analizante adivina la interpretación él solo. Él solo va a descubrir, como iniciado en los difuntos misterios, como dice Lacan en la dirección de la cura, él solo va a descubrir, no el significante en paz, él solo va a descubrir con qué está suturando la castración, ¿no? Con qué, que encima, a ver, con qué de eso filogenético, no es de cosecha propia solamente. Y de ahí montones de cosas. No es momento, les señalo que esto que vimos de la pulsión invocante y del grito, imagínense un niño abandonado. No es momento para hablar del tema, lo he estado trabajando mucho con INCHEIES, por supuesto, ¿verdad? Niño abandonado, adopción, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, los quiero escuchar a ustedes. Buenas noches a todos. Fabiana habla acá. Fabiana, bien. Cuando estabas desarrollando el tema del grito, y más que antes del grito, el tema de la voz, como función invocante, me remití a un trabajo tuyo de psicosis, ¿no? Pero me vino sí, claro. de la señora Bebé. Sí. ¿Por qué? Y la pregunta, ¿no? Mientras comento esto, es la voz del analista. ¿Por qué me acordé de la señora Bebé? Me acuerdo cuando ella te llamaba, por ahí era para escuchar mi voz. Claro, ¿no? Y aparecía el contestador, ¿no? Entonces era como un condensador de goce, esa voz. Exacto. Sí. Que escuchaba. Entonces ahí es donde amplío y pregunto qué pasa desde el lado de la neurosis, ¿no? Lo que pasa es que me vino esto como un ejemplo tan... Y sí, vale el ejemplo porque Lacan también todo lo que estudia de la voz lo estudia primero en la psicosis. La psicosis nos muestra el inconsciente a cielo abierto, o sea, nos muestra el inconsciente. Entonces, bien, en el caso de la señora Bebé, ella llamaba para escuchar mi voz porque apaciguaba las voces, las voces que le decían cosas feas. En un momento lo hace por eso, y después lo hace porque extrañaba el acompañamiento que le daban las voces. Se siente extremadamente sola y entonces necesita escuchar aunque sea mi voz. Pesquisa, bueno, mi voz no era cualquiera para ella, ¿no? Pesquisa el uso del contestador y de que ahí puede escuchar mi voz y puede llamar 500.000 veces. Bien. ¿Qué hace el neurótico? El neurótico, los neuróticos, estamos siempre en la ficción, estamos siempre disfrazados. Y lo digo así porque no nos queda otra, ¿no? Es decir, estamos siempre vestidos, siempre, ¿no? Con alguna máscara, y con esa máscara tapamos la soledad pulsional. Es decir, con esa máscara, yo siempre digo, ay, un sujeto viene a análisis. Bueno, lo voy a tener que acompañar a algo, a que descubra su irremediable soledad. Todos estamos solos frente a la pulsión. Solos respecto del otro,
¿Por qué? Nada nos garantiza que el otro nos va a querer siempre, que nos va a acompañar siempre, que bla, bla, bla. No hay garantía, porque además el otro no tiene la vida garantida. Ya a partir de ahí, y un montón de cosas más podríamos decir. Pero del otro lado, no solamente por la cuestión del otro, cada sujeto respecto de su pulsión se las arregla como puede. Respecto de la sexualidad, se las arregla como puede. Respecto de la muerte, del saber sobre la muerte, se las arregla como puede. Cada uno está solo, como decía Lacan en el seminario 20, que para hablar de amor se sentía absolutamente solo, que hubiera querido poder decir mi media naranja, mi media medalla, esto, lo otro, pero que para hablar de amor se sentía absolutamente solo, porque si no existe la proporción sexual, si no existe como el encastre, el perfecto encastre, el otro siempre me puede dejar plantado. Entonces, lo real es que estoy solo. Encima, además, también valen encima. El discurso capitalista ha traído como consecuencia que ciertos, lo que llamamos las defensas, ciertos destinos de la pulsión, que protegían al yo, que frenaban la pulsión, como la represión, para dar un mejor destino, ¿no? Porque, bueno, el trastorno lo contrario, la vuelta contra sí mismo, sí son destinos primarios de la pulsión, que hasta el día de hoy los vemos. Son los destinos horrorosos de la pulsión. ¿Verdad? Alguien que es capaz de contagiarse, alguien que es capaz de violencia al otro. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Así le damos lugar a otro. Muchas gracias. No, me encantada, Fabiana. Preguntas, comentarios, vamos, suéltense como los otros días que fue tan lindo. Mari Blanca, por ahí está. Inés, muy bien. Y después Mari Blanca. Yo quería hacerte una pregunta, Amelia, porque cuando vos hablabas de esto de la voz que resuena en el cuerpo, ¿no? Que se incrusta, dijiste, y hiciste una relación con las psicosomáticas. Pensaba si un poco cuando esto de incrustarse, ¿no? Si no puede aparecer cuando un chiquito es gritado, ¿no? Pensaba si no, después no puede aparecer esto de el dolor de existir, ¿no? Sí. Y en algún punto, por ejemplo, una fibromialgia, ¿no? Sí. Puede ser. No puedo hacer el universal, es el caso por caso, sujeto por sujeto, pero sí, puede ser, claro que sí. Un Qué niño duro gritado, sí, ser significante para el otro, pero en tanto el grito del otro, cuando sé que, a ver, cuando el otro grita, no me tiene en cuenta. Grita. Es decir, a ver, los niños captan que no es mi mamá me grita. Eso se lo dirán a la maestra, al vecino, a la abuela. No. Mamá grita. El chico sabe que no es tenido en cuenta, porque cuando alguien se pone a gritar, cuando un padre se pone a gritar, ¿por qué grita? ¿Porque se enojó? Que le pregunte al niño qué pasó, qué no pasó, en fin. Y habrá otros modos de enojarse. El grito es una impulsión feroz, ¿no? Que trae en el que escucha una intimidación, sí.
Y eso ¿También resuena en el callar la voz cuerpo. del niño? ¿Puede hasta callar la voz del niño? ¿O el Sí, grito? sí, sí, claro, claro. Por empezar que, a ver, lo que tendría para decir no lo va a decir porque el grito le da temor. Y puede hasta, en determinada situación, dejar a un niño en mutismo, ¿no? Como, de eso yo he visto casos, ¿no? Casos de niños abandonados, los chicos de Pavelar. He tenido varios chiquitos, ustedes saben que yo fui recuperadora de primer grado, entonces nunca pasé de grado. Entonces han llegado chiquitos que no hablaban. Y fue tan simple que a los 3 meses comenzaron a hablar. Y era algo, ¿saben? Yo tenía como costumbre calentar las leches que dejaba la Serenísima. Tenía un calentador, las calentaba, qué sé yo, y llevaba chocolinas, y llevaba Nesquik en invierno para tomar algo caliente. Y hacíamos una ronda y comenzábamos el día compartiendo un desayuno, compartiendo algo tan primario como el alimento, la comida en niños abandonados, ¿no? O semi-abandonados. Bien, ese chiquito que no hablaba, era un chiquito que se quedaba conmigo en el recreo, que me seguía por todos lados. Cuando iba al baño tenía que decir, quédate en la puerta. Sí. Sí, ¿no? Él me seguía siempre y me pedía la mano. Ese chiquito comenzó a hablar en un desayuno. Después de 3 meses de que le oficiara de mamá, ¿verdad? Que le hiciera el semblante materno. Bien. Y que no fuera gritado también. Y que no fuera gritado, exactamente. Y que no, sí, eso yo tenía un cuidado absoluto. Yo venía de trabajar, cuando comencé con el colegio, ya tenía experiencia en la psicosis y demás. No. Más allá de que un niño no tiene por qué ser gritado, ¿verdad? En fin. Mari Blanca, querías preguntar. Sí, tenía una pregunta, Amelia, porque tú en una sesión previa hablabas de los entredichos, ¿cierto? Ajá. Exacto. Entonces me preguntaba si en esos entredichos puede emerger precisamente algo como de esos pequeños trazos, como, no sé. Exactamente. Pero buenísima tu pregunta, lo vas a leer en el escrito. Sí, señora, en el entredicho, ¿no? Entre un dicho y otro, en ese intersticio del entredicho, ¿no? Muy, muy bien pensado, Mari Blanca. Sí, por eso es que digo, el analista no tiene que estar distraído. Y por eso es que a veces pongo como entre paréntesis esta cuestión de la atención flotante. Porque, a ver, sí, nos podemos dejar un poquito así como para ver, de escuchar la sonoridad de la voz y si aparece alguna desinencia y algo que repite, pero no tan distraído, porque tiene que estar pesquisando ese entredicho, porque lo tiene que estar calculando, porque los analistas, yo no escribo, pero yo hago unos mapeos conceptuales terribles, por ahí no me alcanza la hoja, entonces sigo en otra, y la voy pegando, y qué sé yo, bueno, bien, ¿no? Agrupo significante, después me doy vuelta al agrupamiento para otro lado, y bueno. Elizabeth, que anda por ahí, supervisó conmigo un tiempo. Conoce eso. Yo tomé eso, yo también lo armo y pego, abrocho también, porque aprendí.
porque se va agrandando. Sí, se va doblando. Se va doblando entonces, claro, pero Para si guardar. es más grande que el escritorio, por ahí. Pero ahora sí, el entredicho es muy importante tenerlo en cuenta. Yo les diría que hay que tener en cuenta desde la pausa, lo que puede estar detrás de una pausa, desde la interjección, desde eso entredicho, el malentendido, por supuesto las condensaciones de palabras, etcétera, que bueno, pueden revelar algo, es decir, las formaciones del inconsciente van a revelar algo, porque si el super yo es el que, digamos, es el rey del inconsciente, del ello y también del yo, bueno, las formaciones inconscientes nos van a revelar algo, pero hay que pesquisarlo. Porque, digamos, está muy disimulado, ¿no? Los neuróticos hacemos el camuflaje y damos respuesta a la interrogación que tenemos sobre el otro y nos intentamos ser queridos y demás. Quizás los que más pueden revelar es las enfermedades psicosomáticas, las autoinmunes. A ver, miren, recuerdo a alguien que padecía una psoriasis en punto. Y lo que recuerda es que el padre, cuando ella era muy niña, delante de ella, escupía, ¿no? Pero hacía el ruidito que para ella, bueno, tuvo el valor de una invocación, de una voz feroz. Y el padre se refería a la manché, bajo la cuestión de que manchó la vereda. Era un padre que no daba para nada bolilla. Ella subjetiva, una forma de tener un padre fue subjetivar ese dicho, tomarlo como dicho para ella, tomar la escupida para ella y prefirió ser la escupida. Psoriasis en punto. Bien. Fueron 5 años a trabajo duro y parejo, de 4 veces por semana como se hacía antes, duro y parejo ese trabajo, para que ella lo pesquisara. Porque eso es lo importante. Y otra cosa que le quería señalar, en el seminario 24, Lacan, promediando el seminario, toma palabras que dijo en el Estadio del Espejo con respecto a, bueno, nosotros acompañamos al analizante hasta aquí, a partir de aquí que camine solo. Me parece algo muy, muy interesante. Gracias, Elizabeth, por lo que comentaste de pegar las hojas. Sí, para mí es lo que más me vale. A veces tomo la nota textual, pero lo que más me vale es hacer, digamos, los mapeos conceptuales. Obviamente ya tengo una memoria muy entrenada para eso. Para escuchar a los analizantes, sí. Realmente yo misma me admiro cuando viene un reanálisis, como sin consultar el mapeo, recuerdo, aparece, ¿no? Como si tuviera el mapeo
mental. Bien, otra pregunta. Amelia, yo pensaba primero por un lado, en la película El niño del tambor de hojalata. No sé si la han visto, una película italiana de un nene chiquito que escucha a sus padres, una película que debe tener 10 años más o menos. Los papás, la mamá discute con su pareja de una manera muy violenta y el nene baja por una escalera y dice, si esto es ser grande, mejor me quedo chiquito. Y queda enano. Queda enano y con ese tambor, no les cuento la película, es muy interesante cómo esa discusión donde la pareja grita, esta pareja de adultos. Y pensaba en esa película y en el tema de la tartamudez, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, muchos pacientes, tanto en niños como en adultos, la tartamudez aparece de una manera muy sintomática, velando justamente, ¿no?, estas situaciones de grito, de violencia. No sé qué opinas. Sí, absolutamente de acuerdo. En el caso bebé, creo que yo menciono que el hermano mayor, el que pudo lamentablemente haber sido padre del hijo de la hermana, tartamudo. Y muy interesante cómo ese hombre hizo el esfuerzo de hablar conmigo y cómo después yo lo derivé a un analista y cómo después de un tiempo superó la tartamudez perfectamente. ¿No? Pero, a ver, venían ¿no? El padre de ellos realmente atroz, temible, atroz, cruel, terriblemente cruel. O sea, hacer bajar a todos los hijos a las 6 de la mañana, porque él agarraba en el campo, ¿no? Agarraba a un peón a los fustigazos y hacer bajar a todos los hijos e hijas, ¿no?, a presenciar eso. Y el peón desnudo, eso era atroz. Atroz. Y eso tiene que tener un punto real porque lo contaron todos. ¿Se acuerdan que yo trabajé en familia, con la familia de ese caso, en el primer periodo? Bien. ¿Cómo no salir un hijo tartamudo? Más allá de que su tartamudez se agudiza, digamos, al saber lo que había sucedido. ¿No? Ellos no sabían que era hermana. Ahora, sí, la tartamudez. Ahora, no sé bien la película, no la he visto, pero qué interesante. El chico toca el tambor. Toca el tambor que le regalan en esos días. Es muy bonita, es fuerte con la historia, pero bueno, creo que hace 10 años era fuerte, ahora no sé si es fuerte, pero digo a las cosas que han trascendido, pero es muy bonita cómo aparece, digamos, es El niño de tambor de hojalata, una película italiana. Interesante porque, digamos, él es aturdido, como quien diría, por las voces de sus padres, y él toca tambor. Y va creciendo. Él tapa esos ruidos y se encarga de hacer sonido. Muy... Sí, por eso me quedé pensando en la definición, digamos, a diferencia de la clase anterior que habías tomado lo de la instancia de la letra, como dice Lacan, es soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Vos dijiste hoy, la voz es soporte material en el habla. Sí. ¿No? Me parece interesante. Ahí más que la diferencia y digamos, los años pasan, Lacan va teniendo mayor experiencia clínica y va, digamos, siguiendo su enseñanza y perfilando más sus conceptos y demás, y creo que el estatuto pulsional de la voz es lo que lo hace pensar en esta cuestión de, bueno, a ver,
Es la conexión directa que tenemos con el inconsciente. Algo que él vio de entrada, pero que no lo vio de entrada a nivel de la relación con la pulsión. Eso sí es algo, entiendo que el seminario 11 en adelante, donde lo trabaja, ¿no? Así que, bueno, para mí ha sido más que placentero trabajar con ustedes. Y hoy, cuando todavía no estaban todos, le decía a Fabiana, quizás para la semana que viene y las otras, pensando en este seminario de interpretación, quizás no voy digamos, a buscar tanto como, bueno, llevarlos al máximo en teoría. Este seminario ha sido muy exigido. Soy consciente que ha sido muy exigido, que tienen para leer y les doy toda la autorización a escribirme, preguntar, o si se ponen de acuerdo, tener una reunión fuera de horario para hacer preguntas y demás, porque en la medida que vayan leyendo van a encontrar cosas para preguntar. Pero pensaba en que es tan importante que puedan dialogar entre ustedes, ya que se arma un lindo grupo. Y que, bueno, la pantalla da cierta comunidad de trabajo. Creo que permite más que nos miremos. Y la mirada tiene lo suyo. Creo que puedan compartir algo del relato de la clínica. Creo que fueron 10 años. Por 10 años yo pertenecía a una institución psicoanalítica. No, la anterior también, 15 años. En donde la reunión de miembros era de relatos clínicos. Para mí fue la mejor formación. Más allá de los grupos de estudio, en fin, los seminarios, los doctorados, los relatos clínicos, supervisión, grupo de supervisión, relatos clínicos para mí fueron lugares realmente number one de formación. No digo de aprendizaje, de formación. El poder debatir con el otro, el quedarme pensando en lo que dijo el otro, por ahí uno está en desacuerdo de entrada, después se queda pensando y dice, lo tomo. En fin, ¿no? Creo que es algo muy, muy, muy rico. Me gustó cómo se dio la última reunión y creo que interpretación se va a prestar para que, bueno, que hablemos, que se suelten más, aunque sea dando pequeños ejemplos. Bien, yo les propongo una cosa, que abran todos su micrófono, ¿pueden? Sí. Abran todos su micrófono, digamos, hasta el lunes, chao, aplaudamos. Gracias, doctora. Gracias a todos. Luego, gracias. Gracias, Gracias para gracias a todos. Muy buena. Gracias, Amelia. Gracias. Muchas gracias a todos. Bravo. Lunes. Hasta luego. Gracias. Gracias A todos.